Hola a todos, bienvenidos otra vez a Unity 3D y hoy no vamos a hacer nada relacionado con 3D, sino con 2D. Hoy vamos a empezar una pequeña serie en la que vamos a hacer un juego de plataformas y de zombies y con disparos y bueno, intentaré cubrir un poco todos los aspectos de los que sería de todos los aspectos que tiene un plataforma, básicamente. Bueno, empecemos primero por importar nuestros sprites. El proyecto, para que os aparezca así, sin la escena predeterminada con el Skybox, el proyecto tendréis que crearlo. Vamos a la pantalla de nuevo proyecto y tenéis que crearlo con las settings en 2D por defecto. Igualmente, si lo creáis con las settings por defecto en 3D, podéis volver a cambiarlas y simplemente dejarlas como. O sea, el hecho de importarlo como 2D, lo único que hará sería las texturas las importará automáticamente como sprite y las escenas pues las creará así directamente planas, con el 2D marcado aquí, que igualmente lo podemos marcar nosotros a mano, y con la cámara en modo ortográfico, que sería en modo plano. Es la única diferencia. Si creamos el proyecto en 3D, pues es lo mismo, lo único que tendríamos que hacerlo nosotros a mano. Si creamos el proyecto con las settings en 2D, pues ya lo hará Unity un poquito automáticamente. Sin más cosas, vamos a ir a importar las texturas. Yo en mi caso tengo aquí una pequeña imagen que me hice con varias plataformas. Y este personaje de aquí es un personaje que está destinado para un juego de RPG, por ejemplo. Como ya veis, a ver si puedo hacerle zoom. Creo que aquí no. Bueno, si lo abrimos aquí sí lo podemos ver. Es un personaje destinado a juegos de RPG, pero bueno, yo utilizaré los frames en los que se mueve de lado para crear un plataforma. Simplemente eso. Podemos utilizar el personaje que nos dé la gana. Este personaje lo he creado usando una web japonesa que dejaré en la descripción, que bueno, me pareció graciosa el otro día cuando la probé. Y nada, os la dejaré en la descripción para la que la probáis. Primero, antes que nada, lo que vamos a hacer con esta imagen es primero recortarla. Lo único que, obviamente, antes de recortarla en frames, tenemos que cambiar el modo de sprite a múltiple, porque si no nos dejará cortarlo, obviamente, ¿no? Y una vez lo tengamos puesto en múltiple, vamos al sprite editor y ya podremos crear pequeños sprites seleccionándolos así. Bueno, así es un poco tedioso, así que lo que vamos a hacer es los borramos y nos vamos a la pestañita de slice y seleccionamos grid, o sea, como en rejilla, en rejilla básicamente. Decimos que el tamaño de cada personaje es de 32 por 32 píxeles, esto debemos saberlo de antemano, y le damos al botón Slice. Y como veis, me ha creado básicamente un frame por cada personaje. Obviamente voy a quitar esto, estos de aquí, no los necesito. Ahí, tengo que borrarlos uno a uno. Bueno, estos no los necesito y estos tampoco los necesito. Vamos a borrarlo. Vale, esto no lo necesito, solo necesito estos tres. Así que lo vamos a aplicar. Y una vez hemos aplicado, pues nos aparecerá los tres frames que hemos seleccionado. ¿Por qué solo seleccionan los que son mirando a este lado y no los que son mirando al otro? Pues porque luego a mano, o bueno, por código, haremos que el personaje mire a ambos lados. O sea, que se gire básicamente. Pero eso lo veremos más adelante. Haremos lo mismo con las plataformas. Lo seleccionamos en múltiple, sprite editor. Y este es una anchura de 256 si no me equivoco, y de altura de 32 también. Este no me hace falta y ya está. Serían estas cuatro nada más. Como veis, por lo general no selecciona las partes que están en transparente. O sea, no crea spray en las partes que están en transparente porque las reconoce como transparente, obviamente, ¿no? Vale, le damos a aplicar y ya tendremos aquí nuestras plataformas. Bueno, o el frame, más bien dicho. Obviamente no recorta la textura en sí, pero selecciona qué parte de las plataformas vamos a utilizar por separado. Más o menos. Por decirlo de una manera. Igualmente. Pasemos a lo siguiente.
vamos a crear las plataformas, obviamente, ¿no? Porque si es un juego de plataformas, tendrá que tener plataformas. Así que, para crear un nuevo sprite, podemos simplemente irnos aquí, crear un objeto vacío y añadir el componente de sprite, o irnos a lo un poquito más fácil, que sería coger el frame que hemos seleccionado, o el rectángulo, la sección de la textura que hemos creado, por decirlo de una manera, y la arrastramos tal cual. Y ya nos crea un objeto con un sprite renderer, que sería el renderizador de sprites, obviamente, ¿no? Con el frame que hemos arrastrado. Y lo que voy a hacer es, voy a coger esta cámara y le voy a cambiar el tamaño a 3, hacerlo como un poquito más cercano. Y no sé, creo que así queda mejor. Bueno, vamos a crear varias plataformas. Por ejemplo, esta. Si la arrastramos a la escena también funcionaría exactamente igual. Y esta, por ejemplo, ¿no? Si tenéis las propiedades de proyecto en 2D, o sea, habéis creado el proyecto con las defaults o las por defecto en 2D, para todos los sprites y para todos los objetos en general se usará la herramienta de rectángulo, obviamente, ¿no? Se usa para manejar sprites, que con esta herramienta podemos escalar los objetos y moverlos por la escena, que es bastante útil. Y igualmente podemos utilizar la herramienta de... Esta no se ve aquí en la cámara, bueno, ahora la cambio. Podemos utilizar la herramienta también de Vertex Snap, Vertex Snap, que es presionando la tecla V, y podemos seleccionar uno de sus vértices y adherirlo al vértice de otra plataforma, como veis, tal y como vimos en otros vídeos. Y lo que voy a hacer es mover esta, por ejemplo, aquí. Sí, ahí creo que está bien. Vale, y ahora vamos a coger estas 3 plataformas y le vamos a añadir un Rigipoti, ¿no? Vamos a añadirle un Box Collider para que nuestro personaje pueda apoyarse en las plataformas, para que no las pase como si no hubiera nada. Vale, entonces cada una ahora tendría un Box Collider, como veis. Se ve la línea esta por aquí fuera, que representaría dónde estaría el Box Collider. Y ahora cada una tiene el suyo. Vale. ¿Qué podríamos hacer ahora? Primero vamos a ordenar las cosas un poquitito. Vamos a crear un objeto vacío en el origen. Siempre me gusta dejarlos en origen. Todos los objetos que yo suelo usar para un poco ordenar y agrupar objetos siempre los suelo poner en el origen para no liarme. Y lo voy a llamar, por ejemplo, platforms, por ejemplo, ¿no? Da igual. O world, yo que sé, o mundo, como lo quieras llamar. Y vamos a meter estas plataformas dentro de aquí para tener la jerarquía un poquito más ordenada. Y bueno, vamos con el personaje. Vamos a coger, por ejemplo, este frame, que sería quieto, por ejemplo, da igual. Vamos a arrastrar aquí y nos creará automáticamente nuestro sprite. Pero en este caso es fijo, ¿sabes? Ahora tenemos que cambiarle la configuración y crear un script de personaje para que este personaje se pueda mover por la escena. Cosa que podéis notar es que si me acerco mucho, el filtrado de la textura, cada vez que lo aumentas más, pues se ve más borroso. No, intenta hacer como zoom, intenta suavizar un poco los bordes, pero como es una textura muy pequeña y muy pixelada, pues no queda tan bien. Si lo que queremos es conseguir un efecto pixelado perfecto, eso rimado, pues deberíamos ir a nuestras texturas, a ir al modo de filtro y seleccionar Point. Una vez nosotros apliquemos, no sé si lo veréis, ahora la textura del suelo se ve un poquito más pixelada. Y si vamos a la textura de Wheel, en este caso, seleccionamos Point, aplicamos, y como veis ahora, pues se ve mucho más pixelado. Podemos seleccionar el tipo de filtrado que nosotros queramos. Si queremos un filtrado más suavizado, depende de la textura, ¿no?, que vayamos a usar. Pero yo prefiero, para las texturas de baja resolución, como en este caso, prefiero utilizar el filtro Point, que no sé, queda más retro, más bonito. Bueno, vamos con el personaje. Sí, claro, no le he dado a aplicar. Vale, vamos con el personaje. Primero vamos a quitarle este 7, que sería el número del frame. Le vamos a dejar solo como Will. Lo he llamado Will por llamarlo de cualquier manera, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con Will? Le vamos a añadir
un box collider, pero no lo vamos a dejar tal cual así, porque obviamente ahora Will irá caminando y chocará con este borde, choque con algo, se quedará como lejos del... Básicamente, si nosotros vamos a coger esta misma, por ejemplo, y ahora Will estaría chocando, ¿no?, contra el muro este, pero no seguiría avanzando, o sea, su cara nunca tocaría el borde, daría una sensación rara de como que el personaje no quiere acercarse a los muros. Por tanto, lo que vamos a hacer es ajustar un poquito más el collider de Will. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí, sería en las settings del box collider. Vamos a decir que el tamaño, en vez de ser .32, que sería el tamaño por defecto del sprite, y bueno, este tamaño se define cuando nosotros importamos una textura. Nosotros importamos una textura, tenemos esta opción de aquí que es pixels per unit. Básicamente una unidad en Unity viene a ser nosotros tenemos esta plataforma está en el 000, ¿vale? Y esta de aquí, bueno, está en el 250, vamos a ponerlo en 3, por ejemplo, ¿no? Vale. Bueno, vamos a dejarlo primero en 1, y así veis lo que os quiero decir. El centro ahora de esta plataforma estaría en la posición 1, en la X, en la Y estaría, bueno, en esta, en la 649, da igual. Y la posición de esta estaría en 0. Pues básicamente una unidad en Unity es desde por ejemplo, desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, y así. Básicamente se dividirían las unidades así, esa sería la medida. Como veis, es muy grande. O sea, es una medida, vamos a ponerlo otra vez en 1. Es una medida bastante larga, aquí, en referencia a nuestra textura. Si nosotros, por lo que sea, queremos que, yo que sé, por ejemplo, que no sea tan pequeñita la textura, bueno, antes de nada, ¿qué quiere decir lo de pixel per unit? Quiere decir la cantidad de píxeles que va a haber por unidad de juego, que sería de aquí hasta el 1, ¿no? De 0 hasta 1, de 1 hasta 2, y para arriba y para abajo exactamente igual. Pues básicamente, esto quiere decir que habrá 100 píxeles, o sea, 100 cuadritos de imagen, 100 de estos cuadritos, para los que no sepan lo que es un píxel, 100 de estos cuadritos, por cada unidad, o sea, de 0 a 1 habrá 100, pero como Will, o el frame de Will, es de 32, básicamente se divide el tamaño del sprite, que sería 32, entre 100. Y así conseguimos el tamaño actual de que sería el sprite. Lo vemos con un ejemplo, si queréis. Si yo voy a la textura, ¿por qué no me ha cambiado a...? Vale, ahora, no sé, se habrá quedado un poquito ahí pillado. Si yo, por ejemplo, cambio de 100 a 10 y le importo, ahora Will, básicamente, obviamente el collider seguirá igual, pero ahora Will, como viste antes, una unidad iba de aquí hasta aquí, más o menos, ¿no? Pero ahora Will básicamente hemos dividido el tamaño 32 entre 10, por lo tanto ahora Will es de tamaño de 3,2. Obviamente si yo pongo esto de 3,2, como veis, es el tamaño exacto de Will. Obviamente esto es enormérrimo, pero hombre, es un detalle a tener en cuenta cuando hacemos 2D, para posicionar los objetos correctamente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo podemos cambiar a nuestro gusto, incluso lo podemos dejar en 1 para que sea para que Will sea, como es de 32 por 32 píxeles, pues sea de 32 por 32 unidades de Unity. Si nosotros le damos a 1 y le damos a aplicar, pues cada píxel de Will será una unidad de Unity. Y bueno, como veis, queda enormérrimo. Bueno, si lo vamos a dejar a 100, pues aplicamos y Will vuelve a su estado natural. Y deberíamos dejar el collider también en su estado natural, bueno, en el estado de antes. Si queremos un efecto más interesante, podemos incluso dividirlo por 32, y al aplicar Will sería de una unidad exacta, de aquí sería de una unidad exacta. Bueno, en fin, se divide básicamente la cantidad de píxeles del ancho y el largo, se divide entre este número. A mí me gusta dejarlo en 100 porque, bueno, para no complicarme mucho la vida, ¿no? Simplemente lo tengo en cuenta cuando voy creando mi juego y ya está.
Pero bueno, después de este paréntesis, vamos a ajustar un poquito el collider de Will. Y esto lo podemos hacer de una manera bastante facililla. Si no queremos estar aquí jugando con los números directamente y viendo cómo queda, podemos ir directamente, pulsamos este botón y se nos abren estos cuadrados, bueno, se enseñan estos cuadraditos con los que podemos coger el collider y ajustarlo al personaje. Como veis, es una manera más cómoda que ajustar directamente los números. Cuando hemos terminado, quitamos el botón y perfecto, ya tenemos el borde de Will bien creado. Vale, otra cosa que me gusta a mí hacer en personajes en 2D es dejar este rectángulo aquí arriba y añadir un círculo. Vale, lo único que no tan grande, obviamente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 1 de radio. Sí, mira, sí está bien. Y no sé si me dejará... No, vale, ¿no me dejará moverlo hacia abajo? No. Bueno, pues tendremos que mover la mano. Vale, por ejemplo... mira, perfecto. Incluso en 9 quedaría bien. No, el 9 ya no queda bien. 85. Venga, 85. 85 está bastante bien. Vale, ¿por qué hago esto? Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos directamente un cuadrado y Will está en una pendiente ligeramente inclinada, obviamente va a colisionar con esta esquina de aquí y va a quedar muy raro. Va a quedar como la línea de la plataforma, o de la subida, o de la bajada, ¿no? De lo que nosotros queramos. Quedará como aquí tocando la esquina y parecerá que está flotando, porque obviamente la esquina de esto estará tocando el suelo y dará la impresión de estar flotando. Pero en cambio con el círculo, la línea chocaría con aquí, con el borde del círculo, y daría el aspecto de, bueno, por lo menos tendría la puntita del pie tocando la plataforma. Digamos que le da una sensación de realismo, ¿no? Entre comillas, como que no se queda flotando tan a menudo. Y vale, y os quedaréis un poco así como diciendo, yo, pone 2 colliders. ¿Seguro que esto va a funcionar? Pues por supuesto. Nosotros podemos combinar todos los colliders que queramos. Lo único que lo preferible es tener entre 1 o 2. Más de 3 no se aconseja porque reduciría mucho, bueno, cargaría mucho el juego, por decirlo de una manera, y reduciría el frame rate. Y nada, para terminar, vamos a añadirle un rigid body en 2D, obviamente, y ya lo tendríamos. Ya tendríamos un personaje. Bueno, no, obviamente habría que crearle el control y para poder saltar y tal, pero eso seguramente lo haremos en el siguiente vídeo. Y si nosotros, por ejemplo, lo dejamos aquí arriba, ya con la configuración que tenemos hecha, pues cuando esto cargue, obviamente, ahora pues Will caerá al suelo. Como veis, cae al suelo. Cae un poco en plan pesado. Como veis, ¡pum! Pues ya cae al suelo. Ya por lo menos tiene un punto de... Ya se parece a un plataformas, ¿no? Al menos un pelín. Vale, antes de nada, como veis que se cae y cae al suelo, ¿no? Que se cae de boca el pobre. Ahí, ¡pum! Se cae de boca. Vale, para que esto no pase, tenemos que irnos a nuestro rigid body y decir que va a tener ángulo fijo, o fixed angle en inglés. Y ahora cuando nosotros pulsemos play, pues caerá y se quedará de pie. No rotará de ninguna manera. Como veis, pum, se queda de pie siempre. Y bueno, hasta aquí un poco lo básico del plataforma. Y nada, en el siguiente vídeo haremos el script de control del personaje. Intentaremos que salte lo más realista posible. Y os contaré cómo haremos para que Will se dé la vuelta y mire a otro lado solo usando estos 3 frames. Y bueno, nada más por hoy. Espero que os haya servido y os veo en el siguiente vídeo.